Los integrantes del grupo son Diego José Pérez Barrios, Víctor Manuel Pérez Barrios y su servidora Anders Estefanía Escobar Duarte. A continuación les hablaremos sobre los siguientes temas: multiculturalidad, pluriculturalidad, interculturalidad, racismo y fundamento constitucional penal. En América Latina en general, como en Guatemala en particular, hay una nueva atención a lo que son las diversidades culturales, puesto que esto parte desde los reconocimientos jurídicos y en la necesidad de promover las relaciones políticas entre los diferentes grupos culturales, puesto que esto nos ayudará a confrontar lo que es la discriminación, lo que es el racismo y la exclusión. Y esto nos ayudará a formar ciudadanos conscientes de las diferencias y capacidades de trabajar conjuntamente en el desarrollo del país y en la construcción de una democracia que sea justa, igualitaria y plural. Por lo cual vamos a estar viendo estos tres temas que son de mucha importancia, que es multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad. Empezamos. La multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social, la cual abarca las diferencias que enmarcan dentro de una cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. Es un principio que reconoce la diversidad cultural que existe en todos los ámbitos y que promueve el derecho a la diversidad. Según la sociología y la antropología cultural, es la constatación en la cual coexisten varias culturas en un mismo espacio físico o geográfico, pero no implica necesariamente que exista una influencia o un intercambio importante entre ellas. Pasamos al siguiente tema, que es la pluriculturalidad. En la pluriculturalidad, los diferentes grupos culturales no necesariamente desarrollan vínculos o relaciones de intercambio. Sin embargo, para la participación de asuntos del Estado, las distintas comunidades hacen uso de instrumentos de acción política para luchar y hacer valer sus derechos, tanto políticos como sociales. La pluriculturalidad es común en países donde se acentúan la presencia del pueblo indígena y con procesos de dominación colonial por parte de una potencia extranjera en el pasado. Y para finalizar pasamos al siguiente tema, que es la interculturalidad. Significa entre culturas, pero no simplemente es un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en condiciones de igualdad. Además de ser una meta para alcanzar la interculturalidad, debe ser extendida por un proceso permanentemente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar y construir y proporcionar un respeto mutuo y un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos por encima de sus diferencias culturales y sociales. Ahora bien, pasaremos a las diferencias entre la multi, pluri e interculturalidad. Estos tres temas se refieren a la diversidad cultural, sin embargo apuntan a distintas maneras de conceptualizar lo que es la diversidad y desarrollar las prácticas relacionadas con la diversidad en la sociedad, en las instituciones sociales e incluyendo la educación. En el caso de la multiculturalidad, es un término principalmente descriptivo. Típicamente se refiere a la multiplicidad de culturas que existen dentro de un determinado espacio, sea local, regional, nacional o internacional, sin que necesariamente tengan una relación entre ellas. Su uso mayor se da en el contexto de países occidentales como los Estados Unidos, donde las minorías nacionales, que son negros o indígenas, coexisten con varios grupos de inmigrantes, minorías involuntarias como los puertorriqueños y chicanos, los blancos, todos los descendientes de otros países principalmente europeos,
como en Europa, donde la inmigración se ha ampliado recientemente. En el caso de la pluriculturalidad, es el referente más utilizado en América Latina, que se refleja en la necesidad de un concepto que represente la particularidad de la religión, donde los pueblos indígenas y pueblos negros se han convivido por siglos con blancos, mestizos, y donde el mestizaje ha sido parte de la realidad, como también la resistencia cultural y recientemente la rehabilitación de las diferencias. A diferencia de la multiculturalidad y la pluriculturalidad, sugiere una pluralidad histórica y actual, en la cual varias culturas conviven en un espacio territorial y juntas hacen una totalidad nacional. Y en la interculturalidad es distinta, en cuanto se refiere a complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales, y busca desarrollar una interacción entre personas, sus conocimientos y prácticas culturalmente distintas. Una interacción que reconoce y que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder, además las condiciones institucionales que limitan la posibilidad que el otro pueda ser considerado como sujeto con identidad, diferencia y agencia de la capacidad de actuar. No se trata simplemente de reconocer, descubrir o tolerar al otro, o la diferencia en sí, tal como algunas perspectivas basadas en el marco del liberalismo democrático y la multiculturalidad que lo sugieren. A mí me correspondió hablar sobre el racismo. Cuando hablamos de racismo, estamos hablando de un tipo de discriminación. Aquella se produce cuando una persona o un grupo de personas siente odio hacia otras por tener características distintas o cualidades distintas, ya bien sea el color de piel, idioma o lugar de nacimiento. Una de las cosas más comunes de las actitudes racistas puede encontrarse en el miedo a lo diferente o a las personas que vienen de otros países, por desconocimiento o falta de información al respecto sobre el tema. Existen varios tipos de racismo por los que las personas se pueden sentir discriminadas o ser víctimas de desigualdades. A continuación hablaré sobre 4 tipos del racismo. Número 1 es el racismo aversivo. El racismo aversivo es un tipo de racismo sutil porque generalmente es empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y de los comportamientos racistas. El racismo etnocentrista. Este tipo de racismo está basado en la superioridad cultural del propio grupo, por lo que éste asume que otros grupos diferentes suponen una amenaza cultural. Número 3. Racismo simbólico. El racismo simbólico aboga por el derecho a ser iguales, pero con matices. El derecho a ser iguales existe, pero ámbitos puntuales o ciertas soluciones. Número 4. Racismo biológico. El racismo biológico es el tipo de racismo menos tolerante. Entiende que una raza es biológicamente superior a las demás, que amenazan con denegar a la raza que es considerada principal. Muy buenas tardes, el día de hoy me toca hablar sobre la fundamentación constitucional y penal, sobre los temas de multiculturalidad, pluriculturalidad y interculturalidad. En primera parte hablaremos sobre los fundamentos constitucionales. Para poder hablar de fundamentos constitucionales de multiculturalidad y pluriculturalidad e interculturalidad, debemos de tener en cuenta que el Estado
respeta el derecho que tenemos a seguir con nuestras tradiciones, costumbres, lenguas y todo lo que conforma nuestra cultura. Y esto se encuentra establecido en la sección segunda y tercera del capítulo 2 del segundo título de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual nos indica los derechos sociales contemplados en la cultura y en las comunidades indígenas. Profundizaremos un poco más en la sección segunda, que trata sobre la cultura. En esta parte se nos indica que el Estado está obligado a proteger, difundir y fomentar la cultura. Esto con el propósito de proteger la parte de nuestra historia como guatemaltecos y nuestra cultura. En la siguiente parte nos corresponde hablar sobre la tercera sección, la cual habla sobre los pueblos indígenas. En esta parte se nos da a entender de que el gobierno de Guatemala está obligado a proteger cada uno de los pueblos indígenas. Ya por último les hablaré sobre la fundamentación penal. En esta parte les daré algunos artículos que hablan sobre la cultura. El artículo 202 bis, el artículo 278, el artículo 279 numeral primero, el artículo 83 numeral tercero, el artículo 32A numeral segundo, sexto y séptimo y noveno, el artículo 232C tráfico de tesoros nacionales, el artículo 32D extensión de acción o de la pena, y por último el artículo 415 desorden público, en específico su numeral segundo. Todos estos artículos del Código Penal tratan sobre alguna violentación o daño a la cultura. Yo decidí seguir la carrera de Derecho porque me llamó mucho la atención la idea de justicia, ya que la justicia es uno de los pilares más importantes para la sociedad, ya que sin la justicia no podría decirse que hay igualdad, o hay una equidad, o que tenemos las mismas condiciones. ¿Qué quiero decir con esto? De que como seres humanos y como personas en sí, tenemos que estar regidos por normas para poder no sobrepasar sobre alguna otra persona, ya que todos somos iguales y debemos de tratarnos de igual forma, y con aquellas personas que se pasen sobre la ley deberán ser castigadas según como lo rige la ley. Y todo esto me llamó mucho la atención, y por eso es que seguí la carrera de Derecho. ¿Por qué quiero ser abogado? Bueno, desde que era muy pequeño miraba programas de televisión y películas donde aparecían abogados defendiendo a sus clientes. Y bueno, también porque desde que era muy pequeño mi familia ha vivido muchas injusticias, y realmente quiero ser alguien que ayude al necesitado, que ayude a aquella persona que sufre de injusticias y hacer justicia por ellos. Además de eso, yo me considero una persona que es justa, racional y que siempre quiere hacer lo correcto. Mis aspiraciones en la vida es llegar a trabajar en el Ministerio Público, recibir casos y hacer lo que me gusta, defender a la persona que lo necesita. Hablaré del por qué yo quiero ser abogada. Estudiar Derecho es una de las mejores decisiones que he tomado. ¿Por qué escoger esta carrera? ¿Por qué precisamente desear ser abogada? Pues bien, el Derecho es una carrera hermosa y además es una de las pocas carreras que incluye casi todo lo que realizamos diariamente. Desde pequeña me gustaba ayudar a las personas a resolver sus conflictos, por más mínimos que sean. Siempre tenía ese deseo de que algún día la realidad nacional cambiara, que se dejen de cometer tantos abusos con las personas, que por fin un día no encuentre una noticia de alguna tragedia o corrupción.
Tal vez veía esto muy lejos de mis manos, pero conforme pasaban los años yo iba creciendo y madurando en mi forma de pensar. Entonces, ¿por qué esperar a que alguien más cambie esa realidad si yo también puedo aportar a ese cambio? Fue ese día en el que decidí estudiar Derecho. Gracias.